Hemos estado trayendo la reconstrucción de las puertas y hoy quiero hablarles acerca de la reconstrucción de una de las puertas que es sumamente importante que cada uno de nosotros trabajemos. El verso que les he leído nos menciona esta puerta, la puerta de los caballos. Esta puerta era la cual el rey y los guerreros o los caballeros entraban cuando habían obtenido victorias o grandes victorias. Esto es un área bien importante que tenemos que restaurar de nuestra alma. Y vamos a ver por qué a través de la enseñanza de esta palabra. Nos llama la atención que no fue cualquier persona que restauró esta puerta, sino los sacerdotes. Gente separada para el servicio. Nehemías dio instrucciones para que los sacerdotes comenzaran a restaurar no solamente las murallas, sino esta puerta. Solamente pueden restaurarle hombres y mujeres que han desarrollado un sacerdocio con Dios. Ahora yo quiero que usted escuche esto. ¿Qué representa los caballos? Los caballos representan tres cosas y lo vamos a ver en la palabra. Lo primero que representa es fuerza, lo segundo valor y lo tercero orgullo. Cuando la Biblia nos habla de restaurar esta puerta, nos habla de dejar a un lado el orgullo y de confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio valor. Si no, tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Dios y en sus fuerzas. Fuerza, ¿qué fuerza? Busqué en el diccionario y yo creo que es más complicado la definición del diccionario que realmente lo que usted y yo podamos entender o quizás creamos que es fuerza. Pero para la física es una magnitud que mide la intensidad del intercambio lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. En otras palabras, es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Es cuando tenemos que utilizar esa llamada fuerza para poder levantarnos de una silla. Nosotros lo hacemos normal, nos viramos, nos volteamos, caminamos, pero tenemos que ejercer fuerza para poder realizar labores que estamos haciendo. Tengo que tener fuerza para solamente poder sostener este micrófono. Tengo que tener fuerza para poder sostener mi peso. Tengo que tener fuerza para poder levantar la mano. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es, la palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia. Hay otro que dice que sufre oposición y solo los valientes lo arrebatan. Y hay otros que dicen y solo los que utilizan fuerza lo arrebatan. Segundo, valor. Significa una actitud de virtud humana, de valentía o de coraje. Y orgullo
hay dos tipos de orgullo. El primero es este orgullo sano, si así le podemos llamar, que es el sentimiento de satisfacción por un comportamiento bueno o por una obra bien hecha. Es cuando alguien hace algo y digo, me siento satisfecho por el trabajo que hice, porque sé que lo que hice lo hice bien, lo hice correctamente. Pero está el orgullo enfermizo, que se lo voy a estar hablando más adelante. Su restauración. Al restaurar esta puerta, daremos lugar a que Dios, para que Él pelee por nosotros. Es importante notar que también nosotros debemos poner de nuestra parte para vencer. O sea, yo tengo que decir, Señor, aquí está mi vida, yo la pongo, tuya es la victoria. Pero yo tengo que hacer una parte. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, debemos recordar que es nuestra lucha, es nuestra batalla, pero también es batalla de Dios. Dios va a pelear con nosotros. Mira lo que dice la palabra para poder entender este principio. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 12, mire lo que nos dice. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me llama la atención lo que dice. Fortaleceos. A nosotros nos corresponde fortalecernos, pero yo no me voy a fortalecer en el coraje, en la rabia, en la ira. Yo me voy a fortalecer ¿en quién? En el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Y que entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígale que está a su lado, somos guerreros. Pero para poder pelear no puede ser con nuestras formas o con nuestro estilo o como nos han enseñado. La batalla yo no puedo ganarla utilizando mis fuerzas. Las fuerzas naturales de nada sirven. Yo quiero poner un ejemplo. Un joven en una ocasión se encontraba endemoniado. Aquel muchacho, hasta cuernos, se le veían unos chichones en su frente. 5 personas, 5 hombres estaban tratando de sostener a aquel joven que apenas lo que tenía eran como 20 o 21 años y no pudieron. Hombres corpulentos trataron de sostenerlo y él los lanzaba al aire como si fueran unos muñecos de trapo. Esa guerra, esa batalla no se puede pelear con fuerzas humanas, con fuerza natural, porque el hombre carnal solamente utiliza herramientas carnales, pero el hombre espiritual utiliza herramientas espirituales para poder vencer guerras espirituales. La guerra espiritual, aunque usted lo ve en el aspecto natural, no se vence con herramientas naturales. ¿Está entendiendo esto? Las herramientas naturales pueden modificar conductas, pero modificar una conducta no necesariamente nos dice que la persona es libre y que es una nueva criatura. En una ocasión
tomaron a un cerdito y lo bañaron, lo limpiaron bien bonito y le pusieron un lacito color de rosa. Lo tenían viviendo dentro de la casa. Qué lindo, qué hermoso. Pero en una ocasión se le abrió la puerta y salió corriendo y salió afuera y vio un fanguero y el cerdo con todo su lacito color de rosa, ¡fum!, cayó dentro del babote de fango y empezó a jugar, porque esa es su naturaleza. Usted podrá modificar las conductas, pero una vez vea el fango, va para el fango. La Biblia dice que el cerdo vuelve ¿a qué? Al fango, y el perro vuelve a su vómito. Se lo voy a decir en palabras que no caigan mal. Significa que usted podrá modificar sus conductas, pero si en usted no se produce un cambio, usted se va a comer las palabras que usted está hablando. Toda la basura que has expulsado, toda la basura que expulsaste, te la vas a comer. Dile que está a tu lado, si no cambias, te vas a comer tu vómito. Y vas a volver al fango. Dígaselo, y vas a volver al fango. Porque no es con fuerza, no son con fuerzas naturales. Hay una anécdota que nos habla de un cerdo que el dueño lo amaba tanto y le tomó el corazón de un cordero que estaba a punto de morir. Se sacrificó un cordero y el corazón de este cordero lo pusieron, o de la oveja, lo pusieron en un cerdo. Dice que entonces este cerdito que salía corriendo y se lanzaba al fango, una vez creció, su corazón era ¿de qué? De un cordero. Y ya no se veía como un cerdo, sino se veía como un cordero. Y el cordero o las ovejas son bien cuidadosas con su piel. Tratan de no enfangarse. Son como high class, ¿verdad? Como que tratan andan con orgullosas de quiénes son. Ve. En otras palabras, ve. O sea, que le vea la corbata, que le vea el traje. Ve. Y entonces, solamente un cerdo puede tener actitudes contrarias cuando se le cambia ¿qué? Diga conmigo, el corazón. Ya ahora aquel cerdito no se veía como cerdo, se veía como oveja, porque le habían cambiado ¿qué? El corazón. Solo cuando tenemos un cambio de corazón, entonces nuestras actitudes son diferentes. En otras palabras, puedo modificar mi conducta, pero tarde o temprano va a salir el cerdo que está en mí. Al menos que mi corazón sea transformado. Ay, santo. No es con nuestra fuerza, dígaselo el que está a su lado. No es con lo que yo pueda ejercer, con el poder que yo pueda ejercer. Es con sus fuerzas y es con su poder que nosotros podemos vencer. Me llama la atención lo que dice esta palabra, y dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. No es con algunas, es con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Cuando estoy hablando de las armaduras, es vestirnos con las vestimentas que a través de la palabra Él nos ha dado
y para que nosotros estemos alerta para cuando nos enfrentemos al enemigo. Dígale, te vas a enfrentar al enemigo. Dile que está a tu lado, te vas a enfrentar al enemigo. ¿Sabe por qué yo lo mando a repetir? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Y para que usted declare, haga declaración y comience a declarar a favor de su hermano y a favor suyo. No es con nuestras vestimentas, sino es con sus armaduras. No es con nuestras estrategias, sino con sus estrategias que podemos ser transformados. A mí me llama mucho la atención que la gente puede creer que sus fuerzas son suficientes para vencer, para traer cambios. Y quiero darte la noticia que no es así. Si Jehová no edifica la casa, dígalo conmigo, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Hay cosas que me corresponden hacer, pero tengo que hacerlas en Él. A nosotros nos han cambiado a través de los años los muñequitos en las iglesias. Y a mí esto me indigna y lo voy a decir. El apóstol Pablo en una ocasión estaba hablando una palabra poderosa y estaba ministrando libertad, liberación. Y se levantó uno y le dijo: yo quiero ese poder que tú tienes. Le estaba ofreciendo dinero a cambio del poder y de la autoridad que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dio una reprendida de una manera brutal a esta persona. La palabra nos habla de dos jóvenes que comenzaron a echar fuera demonios o tratar de echar fuera demonios en el nombre del Dios que predicaba Pablo, y cogieron los espíritus, los demonios que habitaban en aquellas personas, y le dijeron: conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero no les conocemos a ustedes. Y le dieron una santa pela y le quitaron la ropa y lo enviaron desnudos. El ministerio de liberación no es para ganar o para vender libertades. El ministerio de liberación es para desatar a los que se encuentran cautivos. Y yo creo en el ministerio de liberación como lo hizo Jesús. Jesús iba caminando por la ciudad y había una persona que se encontraba endemoniada, se encontraba atada, y Jesús le decía: sé libre. Jesús no lo metió en un cuarto, Jesús no lo metió allí en un baño, Jesús no lo segregó en una ciudad para decirle: dime los pecados de tus abuelos, de tus ancestros. No. La Biblia me enseña que las uvas que se comieron los padres, los hijos no tendrán que pasar la dentera. Que sí, en el tiempo pasado nos dice acerca de que había maldiciones generacionales, pero cuando llegó Cristo y se crucificó en la cruz del Calvario, hasta allí fueron las maldiciones generacionales en contra de mi familia. ¿Por qué la iglesia sigue hoy arrastrando maldiciones generacionales? Porque no han querido ir a la cruz. ¿Me lo están entendiendo? En español se los voy a decir. Si yo no voy a la cruz y le digo a Jesucristo: acepto el sacrificio que tú hiciste, hermano, le voy a dar una noticia: nada de lo que usted y yo hagamos nos hace salvo. Usted dirá: ¿qué? No. Nada de lo que usted y yo hagamos nos da salvación. Estoy perdiendo mi tiempo aquí, espera un momentito. No se vaya sin tener la revelación de la palabra completa. Ya fue hecho. El ser un religioso no te salva. No. El caminar de rodillas no te salva. No. El dar grandes cantidades de dinero no te salva. Quiero decirte que no. Que aquí nadie compra la salvación.
y tampoco se puede vender por indulgencia. El ser libre. Mire, solamente somos salvos por fe. ¿Cómo que por fe? Por creer que Jesús en la cruz del Calvario, Él allí crucificó nuestros pecados. Que allí en la cruz del Calvario Él nos amistó nuevamente con el Padre. Que solamente por yo aceptar su sacrificio, yo no establecer ningún sacrificio, solamente aceptar su sacrificio y por gratitud decirle: te honro, vivo para ti, obedezco tu palabra. ¿Sabe qué? Eso nos hace ser aptos para ir al cielo. Pero no es porque usted y yo hagamos nada, es porque Él ya lo hizo por nosotros. Dígalo, Él ya lo hizo. La salvación ya Él la compró. Ay, hermano, el mensaje se ha desvirtuado por completo, pero gloria a Dios por eso. Herido fue por nuestras rebeliones. Dígale que está a su lado. Isaías capítulo 53 dice que herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él fue molido, Él fue allí vituperado por amor a ti y por amor a mí. Nada de lo que tú hagas, dígalo conmigo, nada de lo que yo haga, porque Él ya lo hizo. Ay, hermano, era para darle un aplauso al Dios poderoso. Escuche esto. Si hay alguien que está a punto de tomar una soga y ahorcársela y quitarse la vida, si hay alguien, escuche esto, que tiene el revólver puesto en la sien, y usted dirá: pero yo creo que ninguno de nosotros. ¿Sabe qué? Es lo mismo estar viviendo, sintiéndose un pecador toda su vida, viniendo a la iglesia. Es lo mismo que tener un revólver en la cabeza. Es lo mismo que tener una soga al cuello. Es lo mismo, porque está viviendo autodestruyéndose. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un medidor y decimos: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Edwin Casilla para poder ser salvo? Y entonces comenzamos a alimentar la religiosidad y los espíritus religiosos, estableciendo cosas y haciendo cosas y estableciendo cosas para tratar de ser salvos, pero nos seguimos sintiendo pecadores. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, darle gracias, seguir viviendo para Él, porque la salvación no depende de nuestra fuerza, sino de su fuerza, de lo que Él estableció, de lo que Él hizo para que usted y yo seamos salvos, punto. Así que esto no depende de cómo me he visto, esto no depende de qué yo hago. No, solamente de que yo acepto. Y yo acepté la salvación que ya Él pagó en la cruz del Calvario. Ay, santo Dios, porque no es con nuestras fuerzas, vuelvo y repito. No es por lo que usted pueda hacer, es por lo que Él ya hizo. ¿Qué tal si dice: yo acepto mi libertad? Aceptar la libertad significa lo siguiente: rompo toda cultura religiosa que me ha atado hasta hoy. Dígalo conmigo. Rompo toda cultura religiosa que me ha atado hasta hoy. ¿Sabe por qué la gente tiene miedo de decir que son cristianos? Porque hacemos cosas que no se parecen a Cristo. Y una vez nosotros somos libres, entonces ya yo no tengo que estar llenando mi vida con nada. Hay gente que están viciados. Y vamos a hablarle hoy de cómo van a ser libres. Porque una vez que trabajemos con esta puerta de los caballos, vamos a ver cómo
cómo comenzamos a ser libres en todas nuestras áreas. Vuelvo y repito, no es con nuestra fuerza, sino es con su fuerza. Zacarías capítulo 4, el verso 6, mira lo que nos dice. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que te dice: en el momento de reconstruir a Jerusalén, el rey Ciro, que tenía o estuvo esclavo de Israel con Babilonia y luego con el rey Ciro, con los persas, estuvo 70 años de cautiverio a Israel. Cuando se le da la libertad, que se envía a Zorobabel para que reconstruya la ciudad, se le da esta palabra. Dígale que está a su lado: para que reconstruyamos nuestra casa, para que reconstruyamos nuestra vida. No es con ejércitos. Para levantar las murallas de Puerto Rico, no es levantando un gran ejército. No, no es con ejército ni con fuerza, dígalo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, aleluya, de los ejércitos. Queremos que se reconstruya nuestra familia. Mira, hermano, no es con la psicología moderna barata. No es empepándonos de pastillas. No es ir al psiquiatra. No es ir al psicólogo. Prefiero a Cristo. Ir para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente. Cuando hablaba del cerdo, tomamos el ejemplo del corazón, porque la palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero nos está representando algo que bombea la sangre, recibe sangre y expulsa sangre, recibe sangre y expulsa sangre. En otras palabras, es lo que hace circular, que nuestra sangre circule por nuestro cuerpo. Yo no soy médico, pero cualquier persona se pone la mano aquí y siente que hace boom, 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 boom. Por eso es que está recibiendo y está expulsando. Recibe y expulsa. Si usted se pone la mano en el corazón y no se lo siente, que usted está muerto. Y nadie se lo ha informado. Ahora, escuche esto. Pero realmente lo que nos está diciendo la palabra es que de toda cosa guardada, guardemos nuestra mente. Porque nuestra mente es donde recibe malas informaciones y recibe buena información. Y es donde se expulsa buenos y malos pensamientos. Ahora, usted y yo no podemos vivir conforme a los buenos y malos pensamientos. Usted y yo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. A mí me llama mucho la atención gente que guarda más cómo se escribió la palabra que lo que está escrito en la palabra. Y entonces yo no tengo ningún problema con los estudiosos de las Sagradas Escrituras del original, pero a mí a veces me parece, y esto es lo que yo entiendo, y Claudio, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que lo estuvimos hablando los otros días, pero yo creo que hay gente que en vez de estudiar la palabra porque realmente quieren tener el manantial de agua que brota de ella, a mí a veces lo que me da a entender es que como buscando razones de que esto no sea cierto, para no tener compromiso, para no tener en dónde aferrarse. Y entonces me dice: nosotros somos estudiosos de las Sagradas Escrituras. ¿Pero para qué? ¿Para quitar la fe en ella o para que podamos creer en ella?
Esa es la pregunta. ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Para descartar? Esto no es necesario. Si la palabra nos dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, inspiró a hombres a que la escribieran, aunque haya sido quien haya sido, haya utilizado hasta el diablo para escribir la palabra, yo la creo. ¿Sabe por qué? Porque dice que es viva y eficaz. Y a mí no importa quién utilizó. A mí lo que me interesa es que el Espíritu Santo utilizó para que usted y yo vayamos a otro lugar. Y usted dice, pues mire, pues el diablo yo no estoy de acuerdo. Ah, y el libro de Job. Dígame, el libro de Job, cuénteme, ¿no fue inspirado, si lo ponemos así, inspirado por Satanás? Y usted era, ¿cómo que inspirado? Sí, porque el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice, seguro, si tú lo guardas, tú lo proteges, permíteme que yo le quite esto y lo otro. ¿Y quién fue el que comenzó a darle malas informaciones para que Job se creyera que había sido Dios que le había enviado toda esta maldición? Y Job lo que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así sí que estás pasando por circunstancias de dolor, circunstancias de dificultad, situaciones difíciles. Quiero decirte que en tu desierto te vas a enfrentar a Satanás, pero dentro que te enfrentes a Satanás, que utiliza las herramientas que Dios ya te ha entregado, las herramientas que ya Dios te dio. Quizás te va a venir la depresión, quizás te va a venir la angustia, quizás te va a venir la menopausia, quizás te va a venir la andropausia, quizás te va a venir todas las pausias, pero no importa. Tú levántate en medio de la prueba. Alaba lo que Él vive. Ay, santo. Si estás en la menopausia, di gloria a Dios, aleluya. Salgo de una carga y se normaliza mis hormonas. Oh, santo. Es necesario que entendamos que Jesús entró en un desierto y allí venció en el desierto. Y venció utilizando la palabra. Y luego que utilizó, venciendo, usando la palabra, ¿sabe lo que dice? Que venían ángeles y le servían. Hay ángeles que lo que están es presto, que tú hagas lo que tienes que hacer para venir a servirte. Ah, no, me parece que nadie lo entendió. Vuelvo a repetirlo. Hay ángeles que están esperando que tú hagas lo que tienes que hacer para entonces venir a servirte. Vuelvo y lo repito. En medio de tu prueba, en medio de tu angustia, con el enemigo, enfrentándote a Satanás, enfrentando el dolor, enfrentando la prueba, lo único que Dios te está diciendo es: te quiero elevar a otro nivel. Te quiero llevar a otro nivel para que veas milagros, para que veas prodigios. Pero primero tienes que hacer lo que tienes que hacer. No te puedes quedar estático. No puedes hacer lo que a ti mejor te parece. Utiliza las herramientas que Dios te ha dado para vencer. Convierte estas piedras en pan. Si tienes hambre, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decirlo es un mamé. Pero esto significa que aunque yo no tenga nada que comer, yo no voy a hacer negocios turbios. Porque Él me va a proveer. Esto significa que yo no voy a utilizar las herramientas que Dios me ha dado para dañar a otros. Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, aunque no me guste, aunque me suenen las tripas, pero voy a ser honrado. Voy a honrar a Dios. Amén. Así es que esto no es con espada. Esto no es con ejército, sino con mi espíritu. Esto se lo dijo David cuando se enfrentaba a un gigante. Y yo quiero decir esto: cuando David se enfrenta al gigante Goliat, él no se enfrentó
con las piedras, ni con la onda. Él dijo bien claro: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos de Israel. O sea, él no dijo: yo vengo contra ti con una ondita y con 5 piedrecitas. Eso no fue lo que él dijo. Él sabía que la guerra no la iba a ganar con aquella onda y con aquellas piedras. Él sabía que aunque fuese con arena que le lanzara en los ojos, él iba a vencer como quiera, porque el que estaba con él era el grande, el poderoso. Ay, santo Dios. Le podía tirar un grano de arena y caerle en un ojo, y como quiera Goliat se iba a caer al piso y le iba a quitar la espada y le iba a cortar la cabeza. ¿Sabe lo que significa esto? Que con la misma palabra que salen en contra tuya, utilízala para cortarle la cabeza al diablo, los argumentos. Satanás se va a levantar en tu contra, te va a levantar argumentos, te va a tratar de cortarte la cabeza, pero toma la espada, que es esa palabra que él está soltando, reviértala y córtasela tú. Mira lo que nos dice: cualidades del caballo. Habíamos dicho que tenía fuerza, ¿verdad que sí? ¿Que tenía qué? ¿Qué era qué? Ok, ¿qué? Dígame el primero. ¿Y el próximo? ¿Y el otro? Amén. Ahora, en Job capítulo 39, verso 19, vamos a ver esto. Dice: diste tú al caballo, hablando que Dios le había dado al caballo, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulados, le intimidarás tú como la langosta, el rocíplo de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarinetes, ea, y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Mire lo que nos habla. Nos habla que el caballo de guerra, el caballo guerrero, cuando escucha la batalla, él no se acobarda. Todo lo contrario, la adrenalina le sube, y aquel lo que quiere es enfrentarse a su enemigo. Los guerreros no se esconden. Dígale que está a su lado: los guerreros no se esconden, se enfrentan al enemigo. Jesús no se escondió, él se enfrentó al enemigo. Verso 19 nos habla de fuerza y hermosura delante de Dios. El verso 20 nos habla de su porte ante la lucha. Ay, gloria a Dios. El verso 21 de su valor y su dependencia de Dios. El 22 nos habla de no son creyentes que vuelven atrás. El verso 23 nos habla: aunque ve al enemigo armado, no se amedrenta, depende de Dios. Y el número 24 nos habla: la trompeta suena del cielo y el creyente está presto para oírla y está listo para la guerra. Qué cosa más brutal. Los jinetes son aquellos. Mire esto, iglesia. Es necesario que se restaure esta puerta por lo siguiente. Oh, santo Dios. La tecnología tiene algo bueno, pero también tiene algo malo. Que cuando se van, se van.
Amén. Mire lo que la palabra nos habla. En el verso dice: los jinetes son aquellos espíritus. Ok, aquí lo tengo. Todo caballo tiene un jinete, y el caballo va a donde lo lleve el jinete. La pregunta es: ¿quién es el jinete que está moviéndote a ti como caballo de guerra? ¿Escuchó eso? Él dijo Dios. En Éxodo capítulo 15, en el verso 1, comienza a hablar un cántico que dice: entonces Moisés y los hijos de Israel trajeron un cántico a Jehová, que dice: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar. ¿A quién echó a la mar? Al caballo y al jinete. Dígalo conmigo: echó a la mar al caballo y al jinete. ¿Qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? De que Dios echa al jinete y al caballo en el mar. Eso vamos a tocarlo ya mismito. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Mire lo que nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, era uno de los siete ¿qué? Diáconos. Dice que posamos con él, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando usted toma la palabra como caballo, en otras palabras, confía en Dios y entiende que tiene que restaurar esa puerta, la puerta del valor, la puerta de la confianza. Tiene que restaurar esas 3 puertas: la puerta de la fuerza, del valor y del orgullo. Usted entiende que como único puede hacerlo es poniendo a Dios en su casa. Dígale que al que está a su lado: es necesario que establezcamos a Dios en nuestros hogares. La palabra que yo le estoy soltando aquí a ustedes es bien agradable poder escucharla en el altar. Pero ¿qué en mi casa? ¿Qué en mi casa? Aquí es un mamey. Créalo, aquí yo puedo sorprenderles a ustedes. Puedo tener quizás algunos cursos de dicción, de proyección, y venir y proyectar. Pero ¿qué en mi casa? ¿Sabe qué? Para que se pueda manifestar la presencia de Dios aquí, hay que establecerlo allá, en mi casita. Allí es que es donde yo establezco a Dios como rey. Allí es que yo establezco al Señor como mi Señor. Allí es que yo le establezco en el trono. Allí es que yo tomo decisiones correctas para establecerlo a Él. Ese es mi trabajo. Allí donde yo lo establezco con mis decisiones, con mi forma de actuar, con mis palabras, con mis gestos. Allí donde yo lo establezco. Es cuando estoy conduciendo mi automóvil en la carretera de Puerto Rico, que aquí es fácil. Aquí es muy fácil, yo creo. Aquí es muy fácil. Que quiera carácter, desarrollarlo en Puerto Rico es fácil. Sí. Desarrollar el carácter en Puerto Rico es fácil, en la carretera de Puerto Rico. ¿Quieres paciencia? Sal por las mañanas. Seguro, sal por las mañanas, Dani. ¿Quieres desarrollar tu paciencia? Móntate en un auto todas las mañanas.
o en el tren. ¿Ah? Ahí llegas rápido, ahí no desarrollas nada en tu vida. Felipe, su nombre significa amante de los caballos. Cuando usted lee la palabra, nada está escrito por casualidad. Amante de los caballos. Jesús, que se ha traducido y muchas veces se le da traducción Emanuel, lo que significa es Señor de los caballos. Así es que el que tenga oído oiga. Felipe quiere decir amante de los caballos. Y vemos como él ponía su confianza en Dios. Ponía a Dios como su Señor. Ponía a Dios como su confianza. Pero sobre todo, su familia veía su ejemplo. Y el resultado era que sus hijas profetizaban. Sus hijas hablaban palabra de Dios. Dígale, cuando nosotros nos sometemos y permitimos que Él sea nuestro jinete, que Él dirija nuestra vida. Dígalo. Póngaselo, dígale. Si yo permito que Él tome a este caballo, y la mujer diga, una tapotranca. Dígalo, no atreva a decírselo. Dígale que Él, dígalo, que Él dirija a este caballo. Y si usted es mujer, diga potranca. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, cuando vemos a alguien que se la sabe toda, decimos, este tipo es un caballo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si decimos que es un conductor tremendo, que sabe conducir, ¿qué decimos? Este es un caballo, un caballote. Es más, lo ponemos más grande. Si es tremendo mecánico, decimos, Rafa es un caballo. No es para que nadie lo monte, vaya ahí a montarlo. Nacho, llámate a Dani, ese es un caballote, ese sí se monta las lámparas que sea. Pero ¿qué tal si decimos, en mi casa voy a ser un caballo que voy a permitir que Él sea mi jinete? Que Él dirija mi vida. Que me monte, que me dome, que Él me dome. Santo Dios. Ahora, hay una enfermedad y hay un problema. Y es cuando este caballo se cree que las batallas que ha obtenido y que las victorias que ha obtenido ha sido por él. Dígale que está a su lado, detente. Cuidadito. Cuidadito. A mí me sorprende que la gente busque más los demonios y buscan demonios hasta debajo de las plantas. O sea que hay un demonio aquí abajo. Y se meten debajo de las camas a buscar demonios. Dígale al que está a su lado, en vez de buscar en otro lugar, busque en ti. Yo me acuerdo, en la década de los 80 fue Los Cazafantasmas. ¿Quién vio esa película? Yo nunca la he visto ninguna, pero sé que Los Cazafantasmas tenían una mochila. ¿Quién tiene una mochila? ¿Usted tenía mochila antes por ahí? ¿Alguien? ¡Ah, hay una mochila! Los Cazafantasmas. Hay cazafantasmas. Cazademonios. Buscando los demonios en otro.
Cuando debes mirar para adentro y decirle, saca los que hay en ti. Hay gente que son cazafantasmas, cazademonios, buscando demonios. Se hacen expertos en demología, doctorados, y dan cursos, cuando realmente lo que dice la palabra es cuídate de ti mismo. El caballo es figura, vuelvo y repito, de valor, de fuerza y de confianza. Pero cuando comienza a confiar en sus propias fuerzas, hay un gran peligro. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. En la suya lo dice de otra forma: que no piense de sí, que piense de sí con cordura, ¿verdad? ¿Quién tiene esa versión? Reina Valera del 60. Pásamela, pásala acá. Mire lo que dice 12:3. Voy a leerlo desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con locura. Hermano, yo le voy a tirar con el micrófono a alguien. Grite cuando usted escuche a alguien que está diciendo un gran disparate como el que yo acabo de decir. Usted no se haga cómplice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mi pregunta es, ¿cómo te ves? ¿Con cordura o con locura? ¿Cómo te ves? ¿Cómo piensas de ti? ¿Cómo te estás midiendo? ¿Te estás midiendo superior a los demás? ¿Estás viendo a los demás que son inferiores a ti? ¿Estás viendo a los demás? Ay, fulano, que tenga cuidado, que se puede caer. Fulanita, ten cuidado, afirma tus pies. En una ocasión yo le dije a un pastor lo siguiente. Y yo le dije, ¿sabes qué, pastor? Es hora que te metas a la barca, que comiences a guiar la barca, no desde la playa con un control remoto. Y él me dijo, ¿cómo que guíe la iglesia desde adentro? Yo la estoy guiando dentro de la iglesia. Y yo le dije, no, es que tus mensajes parece que tú no los escuchas. Cada vez que hablas, le está diciendo, ustedes tienen, pero nunca dice nosotros. O sea que tú no estás dentro de la barca. O sea que todos los demás tienen que buscar la salvación, la tuya ya está asegurada. Él ya estableció la salvación para nosotros. Pero yo no puedo vivir irresponsablemente diciéndole a la iglesia que haga cuando yo vivo desordenadamente. Así es que tenemos que pensar todos con cordura. Porque yo estoy aquí con un micrófono no me hace superior a ustedes. ¿Me está entendiendo?
Porque estoy aquí trayéndole la palabra y yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad en decirle lo que yo hago, en decirle lo que establezco en mi vida y me ha dado resultado, en comunicarle las áreas que he tenido que negarme, que he tenido que aplastar, que he tenido que someter para establecerlo a Él en mi vida. Y por eso es que dice que piense de mí con cordura, estimando. A mí me corresponde estimarlos a ustedes, dice una versión, estimando a los demás como superiores. Génesis capítulo 49, verso 17 dice: será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Examina quién realmente está tomando las decisiones, o qué decisiones, o qué te motiva a tomar las decisiones. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que me hace tomar esta decisión, o por qué tomé esta decisión? ¿Quién me engañó? ¿Por qué Eva comió de aquel fruto que no era hecho para que ellos comiesen? La serpiente le engañó. Y hay gente guerrera que están siendo engañadas. Hay líderes que están siendo engañados. Pensamientos que van contrario al que Dios quiere para su vida. Ministro, te voy a hablar a ti, al ministro, porque esta palabra es para ministros. ¿Qué estás pensando hacer con tu matrimonio? Dígame, ¿qué estás pensando hacer con tu matrimonio? La palabra divorcio es la más fácil. ¿Sabe quién te la puso? El diablo. Porque es más fácil escapar, huir. Oh, santo Dios. Mira lo que nos dice la palabra. Oh, Espíritu Santo. Todo caballo tiene un jinete, y el caballo va a donde le lleva ¿a quién? El jinete. La pregunta es: ¿qué te motiva? Dígale que está a su lado, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a tomar decisiones? Lo que te motiva, ese es tu jinete. Y usted me dirá, ¿cómo que rayo me motiva? ¿Sí? Los jinetes son espíritus controladores. Escriba eso bien claro. Los jinetes son espíritus controladores. Espíritus que sutilmente nos engañan. Llenándonos de rencores, de desalientos, de odio, de orgullo enfermizo, de incredulidad, de desamor, de avaricia, de división, de vicios, de falta de fe, que es desconfianza. Son jinetes. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo enfermizo es un exceso de valoración propia. Dígale que está a su lado. El orgullo enfermizo es un exceso de valoración propia, por el cual uno se cree superior a los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué hay gente que actúan como caballos herreros?
La Biblia dice, no seáis, en Salmo 32, verso 9, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por el cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dígale, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El que no tiene entendimiento o el que actúa con soberbia, lo que hace es que humilla a su prójimo, lo lacera, lo minimiza. Todos somos hijos de Dios, los que estamos aquí, pero no todos son hijos de Dios, porque son creación de Dios. La palabra nos dice que a través del Espíritu Santo podemos tener dominio propio. Dígale que está a su lado, dominio propio. Ahora, ¿para qué es el dominio propio? El dominio propio es el freno, es el cabestro, es el freno que nos detiene. Que cuando vamos a hacer cosas que no son de Dios, nos detiene. El dominio propio significa que yo tengo el balance en mi vida para tomar decisiones conforme al corazón de Dios. En otras palabras, cuando yo tengo dominio propio, yo me detengo de hacer locuras, me detengo de hacer cosas que van en contra de lo establecido por Dios. Cuando tengo un freno, yo hago conforme a la voluntad del Señor. Mira lo que nos dice la palabra. Según de Timoteo 1:7. Si entendemos este verso, vamos a entender muchas cosas que nos han llevado a la destrucción. Es un verso corto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces dice, sino, en otras palabras, por lo contrario. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces diga conmigo, por lo contrario, nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ay, escuche esto, se lo voy a vender como Dios me lo vendió a mí, y yo tuve que comprarlo. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Pues yo tuve que comprar este principio, esta verdad. ¿A qué precio? De sometimiento, someterme. Mire cómo lo dice. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por lo contrario, sino de poder, de amor y dominio propio. Si yo no amo, estoy en un espíritu de cobardía. Si yo no tomo decisiones correctas, que se llama dominio propio, es porque decido estar ¿en qué? En un espíritu de cobardía. Si yo no establezco el poder, es porque está reinando en mí un espíritu de cobardía. Ey, escuche, si sacas la cobardía, si sacas la cobardía, entonces tendrás el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Ese verso lo dice. No es revelación de Edwin Casillas 103 o 104. Es solamente leer la palabra y creer lo que dice ahí. Si esta palabra es verdad, si esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, caramba,
no seamos torpes. ¿Qué dice ahí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si tú eres un cobarde y no quieres tomar el poder para cambiar tu familia, si no quieres utilizar el poder de transformar las cosas, si no quieres tomar el poder o el espíritu de amor y el espíritu de dominarte a ti mismo, significa que es porque hay un espíritu de cobardía que está dominando en tu vida. Diga conmigo, espíritu de cobardía. Te lanzo fuera de mi mente. Dígale, te lanzo fuera de mi mente. Ok, no aplauda todavía porque lo que viene ahora es lo importante. Por usted decirlo, solamente retó al diablo. Significa que ahora es que te van a probar si eres cobarde o no eres cobarde. Significa que de esta semana en adelante vas a ver si tú vas a utilizar el espíritu de poder que Dios ha depositado sobre ti. Mire esto. Juan, cuando bautiza a Jesús, le da una autoridad a Jesús de hacer unas cosas. Cuando a Jesús le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mire esto, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No le está hablando del poder, le está hablando de autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Poder y autoridad no es lo mismo. La autoridad es un derecho legal que alguien te ha otorgado para que tú ejecutes el poder. ¿Me está entendiendo? Yo puedo pintar, yo tengo el poder de pintar, porque sé pintar. Y vengo, cojo una paila de pintura y voy al Capitolio. Y como tengo el poder de pintar, me comienzo a pintar el Capitolio. ¿Qué me va a pasar? ¿Ah? Me van a meter preso. Porque tengo el poder, pero no tengo la autoridad. Significa que yo necesito la autoridad para ejecutar el poder. Y a Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le dijo lo siguiente: ¿el bautismo de Juan fue del hombre o fue de Dios? Ellos dijeron, si decimos que eso fue del hombre, esta gente no va a caer arriba. Si decimos que es de Dios, porque entonces no creíste. La contestación, neutro. No sabemos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Le dijo lo siguiente. Cuando le está hablando de la autoridad con que Juan, el bautismo, él está diciendo, yo me sometí. ¿A qué? A un bautismo. Porque Juan el Bautista tenía una autoridad que nosotros le dimos desde el cielo. Y entonces yo, como Dios encarnado, me tengo que someter a esa autoridad para que se cumpla todo lo que está escrito. Por eso fue que Jesús, cuando le dice, bautízame, Juan le dice, oh, yo no soy digno, bautízame tú a mí. Y él le dice, no digas que tú no eres digno, porque nosotros te entregamos una autoridad. Y yo me someto a esa autoridad para poder luego enfrentarme a espíritus inmundos, enfrentarme al diablo y poder vencerlo. Significa, si nosotros no utilizamos correctamente el poder, es porque no nos hemos sometido a autoridad. ¿Me está entendiendo? Porque el que se somete a autoridad, entonces utiliza el espíritu de poder que ha sido dado, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Yo con esto voy concluyendo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 6, nos habla el encuentro que estuvo Saulo de Tarso con Jesucristo camino a Damasco. Mire, él tenía unas cartas,
unos derechos legales que le habían dado, terrenales. Esto representaba que tenía que una autoridad le había dado unos derechos para que él estableciera una autoridad para matar a aquellos que se llamaban los del camino. Se enfrenta a Jesús y le dice Jesús a él, en una luz bien brillante, le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te atar cosas contra el aguijón. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te atar cosas contra el aguijón. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Todo aquel que se levanta con altivez o con autoridad terrenal va a caer al suelo. Dígale: no seas altivo. Vas a ser lanzado al suelo. Vas a ser pulverizado. En 2 Corintios 12, del 8 al 9 dice: respecto a los cual 3 veces he rogado al Señor. El apóstol Pablo le había rogado al Señor que quitara un problema que él tenía, una debilidad que él tenía. Y el Señor lo que le dijo fue lo siguiente. Mire qué cosa brutal. Lo único que le dice el Señor es: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren tener poder? Como que lo entendieron el verso. ¿Cuántos quieren? 2 Corintios 12, 8 y 9. ¿Sabe lo que significa esto? Que tu debilidad, en tu debilidad, es que Él viene y se deposita sobre ti y deposita su poder, para que la gloria no sea tuya, sino la gloria sea de Él. Si tú tienes un problema, una dificultad, sea lo que sea, dice: yo soy más mentiroso que el diablo. ¿Sabes qué? El Señor te dice: esa debilidad de mentir, tráela y ponla. Bástate, decide que yo voy a transformar tus palabras. Y cada vez que hablas, tú reconociendo que eres un embustero, ahora entiende de que como ya no mientes, no porque tu fuerza, sino por el poder que ha depositado sobre ti. En otras palabras, yo era de aquellos que me metía a un bar a beber y a emborracharme. Ahora deposito esa debilidad en Él. Entonces Él es el que me da el poder para que pase por el lado de las botellas de whisky, para que pase por el lado de las bebidas y no me llame la atención, porque no depende de Edwin Casilla, depende de Él, de su poder, de su autoridad. Significa que las mujeres antes te movían y te sacaban baba. Ahora, cuando te depositas en Él y reconoce que pasa una mujer por tu lado, ya no te llama la atención, no porque seas un homosexual, sino porque el poder de Dios se ha depositado sobre tu vida y ya la gloria no es tuya, sino que la gloria es de Él. Se restauró una puerta. Se restauró una puerta, pero no por tu fuerza, sino por las fuerzas de Él. ¿Cuántos quieren ser libres? Es sencillo, es sencillo. Tus pensamientos van a venir a ti y los vas a llevar cautivo a la cruz. Eso es todo, eso es todo. Pero yo creía que era algo más. Yo creía que tenía que hacer un conjuro. Yo creía que tenía que estar tirándome de espaldas en la playa unas cuantas veces. Yo creía que no. Sencillo. Cuando venga la tentación a tu vida, solamente utiliza la palabra. Utiliza la palabra. Lo que está escrito, utilízalo.
Y vuelvo y repito lo que hizo Jesús. Utilizó la palabra. ¿Conviertes estas piedras en pan? No. Aunque yo tenga hambre de comer, no voy a obedecerte. Yo me someto a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Concluyo con un verso más y ya nos vamos. 3:8. Yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia el Señor: yo conozco tus obras, y he aquí he guardado y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nuestro poder no viene de nuestras propias fuerzas, vuelvo y repito, sino de su fuerza, de la presencia de Dios y de la unción de su Santo Espíritu. Pablo descubrió este secreto, y por eso, ya con la puerta de los caballos restaurada, él pudo decir lo que dice Filipenses 4:13. Dígalo conmigo, todo. ¿No lo escuché? Como que estoy empezando a escuchar. Póngase en pie. Yo creo que es que le falta aire. Le falta aire. Vamos, vamos. Yo estoy entendiendo como que algunas cosas las puedo en Cristo. Dígalo conmigo, todo. En esa palabra todo, hay algo que lo excluye. Dígalo conmigo, algo lo excluye. Pues diga todo. Esa palabra todo significa tus debilidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, puedo vencer toda debilidad porque Él me fortalece. Puedo vencer todo lo que me agobia porque Él me fortalece. Necesito de la palabra para vencer. Y necesito saber que todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces.